de nuestro corazón. Tomemos una porcioncita en este día. Amado eterno, te amamos. Espíritu Santo, instrúyenos. Amén. En el proceso de nuestra vida, en nuestro caminar, cada día tomamos un aprendizaje. Y este aprendizaje es de suma importancia para el desarrollo de nuestro carácter. Es cada experiencia de la vida que va desarrollando lo que somos en el día de hoy. Así que cada experiencia, desde el punto de vista como lo veamos, es de suma importancia para nosotros, porque va a formar las personas que hoy somos. Así es, y que seremos mañana. Ahora bien, dentro de nuestro aprendizaje del día de hoy, vamos a tomar aquellos puntos importantes, pero uno de ellos que vamos a tomar es el por qué y para qué. Así es, la importancia de yo saber usar el para qué de la vida. En el transcurso de la vida, en nuestros pasos, nos encontramos tantas veces con la posibilidad de usar el para qué o el por qué. ¿Cuándo estoy en esa posición de usar el por qué o el para qué? Llega cuando desde un punto de vista o un momento determinado, llega una circunstancia que yo no la esperaba y de repente me detengo a observar, a preguntarme el por qué. Así, son aquellas circunstancias que, como un paquete que yo no he ordenado, de repente llega a mí. Y que yo, en vez de preguntarme qué voy a hacer con aquel paquete que sin haber yo he ordenado, hoy a mí me ha llegado, entonces me detengo a el por qué me llegó este paquete. Ahora bien, ¿qué pasa? Claro, en un momento determinado es bueno pararme, detenerme por un momento en el por qué. ¿Por qué? Porque sabiendo cuál es la razón, no vuelvo a cometer el mismo error. Ya he aprendido. Y entonces ya es lección aprendida, sigo la próxima lección. Ahora bien, es importante entender que hay lugares, hay posiciones, hay circunstancias que son de paso, no son para habitar. Así es, son de paso, son de visita, pero yo no debo allí quedarme, no debo habitar. Por lo tanto, es necesario entender mi manera como me expreso en esa situación. ¿Cómo la veo? Y si le doy cabida, le doy casa a aquella situación o a aquella circunstancia. Estamos hablando de las circunstancias que son negativas desde un punto de vista de nosotros, pero que aún siendo negativas traen una lección de vida para nosotros. ¿Cómo puedo yo llegar a que es una lección de vida? Cuando yo sé usar correctamente los para qué de la vida, no los por qué. Ahora bien, es importante entender que cuando me detengo en lo por qué de la vida, es posible que allí me hunda y no encuentre una salida. Mas los para qué de la vida, no los por qué, los para qué de la vida me van a mí ayudar a poder encontrar una salida. Así es el para qué de la vida que me saca de aquel hoyo que parece que está a tal profundidad que pareciera que no hay manera de salir. Pareciera que tuviera las manos y los pies atadas y que de allí no hay lugar para librarnos. Ahora bien, esto mientras yo me detenga en los por qué. Sí, porque los por qué de la vida me ponen a mí en un nivel de desventaja. Los por qué de la vida me llevan al estancamiento. Los por qué de la vida me llevan al sufrimiento. El porqué de la vida nos mantiene en una posición de ser mártires. Así es. Mientras que los para qué de la vida nos expande, saca lo mejor de nosotros en la dificultad, en el momento que parece que todo fuera contrario, que las aguas se dirigieran en otra dirección. Son los por qué de la vida. No, son los para qué de la vida que nos ayudan a salir y a encontrar una salida, a salir de la profundidad del fango y del hoyo en el cual por una u otra razón hemos estado dentro. Son los para qué de la vida que no se elevan, no se saltan. Son los para qué de la vida que en la dificultad nos ayudan a corregir, a levantarnos, a elevarnos, a encontrar una salida.
porque son los para qué de la vida que nos ayudan a entender que de allí hay una lección aprendida. Los para qué de la vida, no los por qué de la vida. Ahora bien, cuando nosotros nos detenemos al porqué de la vida, el por qué, esto nos estanca. Pero no solamente eso, si me detengo de mi posición o si me detengo de la posición del hermano que está pasando por una situación. Porque cuando yo me detengo en la posición de mi hermano que está pasando por una situación, a decir por qué, llevo y me pongo en la posición de juez. Así es. Y empezar a decir, pues le está pasando esto por una razón que ni siquiera usted entiende, ni tampoco la sabe. Por lo tanto, si nosotros no vamos a aportar desde un punto de vista positivo, lo mejor es quedarnos neutro en esa situación. No entremos a ese lugar, a esa atmósfera, si lo que vamos a entregar no es positivo para aquel que lo vas a recibir. Ahora bien, nuestra vida en ese constante aprendizaje nos enseña a podernos definir entre el para qué y el por qué de la vida. Pero solamente cuando yo tengo el conocimiento del por qué de la vida o el para qué de la vida, entonces puedo tomar una determinación y saber cuál usar, cuál me conviene. Sí, así es. Porque es el para qué de la vida que me forma. Es el para qué de la vida que forma le da, vamos a decir, otro nivel, otra dirección a mi carácter, a mi proceder. Es el para qué de la vida que me levanta de aquella circunstancia. Así es, de aquella circunstancia, de aquella situación. ¿Qué me lleva a eso? ¿Por qué o para qué de la vida? Son aquellas situaciones, como ya te había dicho antes, que muchas veces me llegan y yo ni siquiera la había imaginado. Claro, porque son como aquellos paquetes que yo nunca pedí, pero que me llegaron. Ahora lo tengo en la mano. No me sirve de nada detenerme a pensar quién me lo envió. Sí, ¿por qué? Porque los por qué están unidos a lo quién. Así es. ¿De quién es la culpa? Pues la culpa tuya. Y en esto perdemos el tiempo, pero no solamente el tiempo, perdemos nuestra dirección, nuestra orientación, porque estamos direccionando muy mal nuestro conocimiento y nuestra energía. Ahora bien, cuando yo me voy en el área, en cualquier circunstancia, en el área del para qué, le voy a dar otro sentido a ese paquete. Así es, a ese paquete de esa circunstancia que me ha llegado en ese momento determinado. Ahora, con ese para qué, no solamente me voy a elevar, no solamente voy a llegar al punto del éxito. Así es. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que entender que el para qué me eleva, me lleva al éxito. Son aquellos pequeños para qué que me llevan a alcanzar el éxito. Así es, porque en el camino de la vida, mientras estamos tratando de ganar una posición, de llegar a una dirección, de alcanzar un propósito, un objetivo, vendrán muchas circunstancias y esas circunstancias, si yo no las sé direccionar, entonces me voy a detener en ella con la pregunta ¿por qué? Y deteniéndome en aquella pregunta ¿por qué? Me voy a victimizar. No voy a sacar el mejor potencial de mí, para nada. ¿Por qué? Porque eso me va a quitar fuerza, voluntad, determinación. Mientras el para qué me va a dar a mí una buena dirección. Así es. No te olvides que son los pequeños para qué de la vida que nos ayuda a encontrar el éxito de nuestras vidas. Ahora bien, que el Eterno en su misericordia nos ayude a entender que lo para qué de la vida son aquellos que nos edifican, nos fortalecen, nos elevan y no reafirman en el camino aquel que nosotros en un momento determinado queremos alcanzar. Así que en su misericordia el Eterno nos permita entender que no debemos enfocarnos en los porqué de la vida, en aquel paquete que ha llegado que nosotros no hemos ordenado y llamemos este paquete una situación de una dificultad. No,
sino son los para qué. ¿Qué voy a hacer con aquello que ha llegado a mi mano? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué voy a aprender de aquello? ¿Para qué me llegó? No por qué me llegó. Es importante que aprendamos. Y aunque pareciera que estamos lejos de la palabra, esto lo aprendimos del mismo Jesucristo. Así es. Observad en Juan capítulo 11, allí Jesús está diciendo y dice, el por qué es que le llega aquella enfermedad a Lázaro. Es importante entender el por qué. No, es importante entender el para qué. Porque entendiendo el para qué, me voy a edificar, me voy a renovar, me voy a elevar. Bendiciones.